Hola y bienvenidos al Daily Market Update. Mi nombre es Eduardo Fried y hoy es el lunes 4 de octubre del 2010. Los mercados están cerrados, aunque los futuros están abiertos y como siempre vamos a comenzar con los futuros del MSP 500. Un día negativo en el S&P 500, 8 puntos y medio hacia la baja. Comentábamos que de esta base que estábamos creando en estas áreas, estamos empezando a pensar que podríamos ver algo de corrección, pero simplemente hoy una vez más volvemos a probar la parte baja de este rango en 11.30, no podemos romper. De hecho probamos justo el low que hicimos hace más o menos 6 sesiones y tampoco lo pudimos romper. En el Nasdaq lo rompimos, en el Dow lo rompimos, S&P 500 es probablemente el único, el Russell, perdón, tampoco lo rompió checando ahorita y por el momento simplemente el mercado continúa lateral en estas áreas, más o menos 11.30, 11.44 es donde estamos encontrando resistencia. El mercado lateral creemos todavía que podría venir algo de corrección en estos niveles. Hoy estamos viendo un poquito de resistencia, el volumen fue bastante bajo y por el momento áreas de soporte y resistencia continúan siendo las mismas. La resistencia más importante probablemente es 11.50, pero un poco por debajo tenemos resistencia en 11.44 aproximadamente. Por encima 11.50, 11.60 y 11.70 son las resistencias más importantes. Soporte tenemos en esta área más o menos entre 11.27 y 11.30. Por debajo tenemos soporte en 11.25, 11.07, 10.92 y 10.80 como las áreas más importantes de soporte en el corto plazo. Lateral todavía el mercado en estas áreas, pero empezando al parecer a encontrar un poco de resistencia. Simplemente seguimos atorados dentro de este rango. Pasamos rápidamente a los futuros del Nasdaq. Nasdaq encontrando un poquito más de resistencia, rompiendo por debajo de todos estos lows anteriores, por debajo de los lows de la semana pasada, y es lo que está trayendo un poquito más de debilidad. En particular al Nasdaq. S&P 500, como decíamos, bastante más fuerte, no pudo romper por debajo de este low que hace referencia a este nivel en el Nasdaq, y por el momento parecería empezar a encontrar un poquito más de resistencia en el mercado, pero son varios días en los que hemos estado dentro de este movimiento, así es de que hay que tener un poquito de cuidado. Esto podría ser un bull flag y podría ser únicamente una pequeña corrección antes de ver continuación hacia el alza en el mercado. Pasamos ahora a los futuros del petróleo. Estamos viendo un chart de días y el petróleo dejando un interesante posible patrón de reversa en estas áreas. Habría que ver si mañana lo podemos confirmar. Por el momento es únicamente un posible patrón de reversa. Un movimiento fuerte el que hemos visto en realidad en los últimos días en el petróleo, y probablemente podría ser únicamente un día de descanso. Áreas de soporte y resistencia. Tenemos resistencia en esta área de 81,80, donde estamos dejando este patrón de reversa y donde tenemos el 76.4% de Fibonacci de todo este movimiento. De ahí nos vamos a estos highs anteriores, básicamente en el área de los 84, 85 dólares es donde empezamos a encontrar esta resistencia. Soporte hacia la baja en el corto plazo, tenemos soporte en esta área más o menos de los 76, 77 dólares, probablemente uno de los soportes más importantes en el corto plazo. Un posible patrón de reversa se ve un poco extendido únicamente en el muy corto plazo, así es de que yo tendría nada más un poco de cuidado. Pasamos ahora a los futuros del euro contra el dólar. Estamos viendo un chart de días. Comentamos el día viernes que se veía bastante extendido el euro, que no hay patrones de reversa, pero así es justo como se formaban, y estábamos viendo realmente que ya no era área como para entrar long en el euro, se sentía muy extendido. Y ahora lo que está dando es un poquito de debilidad en estas áreas, muy cerca de resistencia en 1.38 y de una resistencia muy importante de la cual estábamos hablando, que es 1.3880, donde tenemos el 61.8% de un movimiento muy grande que hizo
hacia la baja. Áreas de soporte y resistencia, resistencia únicamente en 1.38 y por encima de 1.3880. Soporte, podríamos en realidad utilizar este último impulso hacia el alza para ver áreas de soporte en el corto plazo y posibles áreas de soporte es 1.3510, 1.3331, 1.3186 y 1.3041 como las áreas más importantes de soporte en el corto plazo. Posible patrón de reversa en estas áreas, habría que ver si tiene confirmación y empieza a corregir o si simplemente es un día de descanso y de aquí ve continuación hacia la alza. Eso es todo por el Daily Market Update, espero que sea informativo, nos vemos el día de mañana y mucha suerte con su trading.